Mi nombre es Rodrigo Sevilla Torres. Actualmente estudio Ingeniería Mecatrónica, cuarto semestre, y les voy a hablar sobre el tema de listas relacionado con los algoritmos y estructura de datos. Presentaré los códigos de Python y en C. Tenemos como definición que la lista lineal o enlazada es una secuencia de elementos unidos entre sí a través de un puntero que apunta a un elemento siguiente de la lista. Por tanto, estos dos elementos de la lista consta de dos partes. La primera, que está formada por los tipos de datos que definen cada elemento de la lista, y el segundo punto o la segunda parte constará de un puntero donde se almacena la dirección del siguiente elemento de la lista. Este puntero hará la función de enlazar el siguiente elemento. De ahí es el nombre de la lista enlazada o lista lineal. Para utilizar las listas enlazadas, primero es necesario definir el tipo de dato utilizado como elemento de la lista. El tipo de dato será guardado en una variable de tipo struct que contendrá los datos. Necesitamos también el puntero, que viene siendo el siguiente. Guarda los datos y lo manda al siguiente. El puntero definido en la estructura se utilizará para apuntar al siguiente elemento de la lista. El último elemento de la lista deberá almacenar en este puntero el valor null para indicar que es el último. Por ejemplo, vamos a trabajar con la lista de enteros. La definición sería, como lo aparece en pantalla, va a ser un dato entero y mencionará que es el siguiente. Después de eso, para utilizar una lista enlazada es necesario declarar en el programa una variable que apunte el primer elemento de la lista. Inicialmente esta variable deberá apuntar al null, lo que indicará que la lista estará vacía. Una de las operaciones sobre una lista vacía será insertar un elemento. Para ello se utilizará siempre el mismo procedimiento que consistirá en reservar la memoria de la forma dinámica. Para esto utilizaremos la variable malloc, que definirá el tamaño y el elemento. Esta, esta variable almacenará los datos en el valor de elemento. Como mencioné anteriormente, se realizan operaciones para que así sea más fácil realizar la búsqueda, borrar un elemento o insertar un elemento. Bien, veamos cómo insertar elementos a una lista enlazada. Bueno, para ello es necesario almacenar en un puntero la dirección del elemento de la lista detrás del cual vamos a insertar el nuevo elemento. Utilizaremos el siguiente ejemplo, el cual el elemento la guarda como nuevo. Es una variable que apuntará al elemento adecuado de la lista. Y el elemento anterior reservará la memoria para un elemento. Se almacenará el valor del dato al insertar. Sentencias que se realizarán la inserción de la lista son las que aparecen en la parte inferior. Como nuevo va a mandarte directamente a buscar el siguiente, entonces es igual al anterior. Para que quede mejor, más claro, el efecto de esta sentencia se puede ver claramente en la figura en la imagen que muestro en pantalla. Claramente se ve que el número nuevo es el 10 y el elemento que guardamos, que se guarda más bien, es el 9. Entonces sucesivamente se va mandando. Si hay un número más mayor que el 10, lo va a poner como nuevo y así sucesivamente va a mandar a anteriormente, que viene siendo el 9, el 8, el 7, etcétera.
El método que les acabo de explicar para insertar un elemento en cualquier posición, excepto es en el comienzo, ya que no existirá un elemento anterior. Para ello se empleará el siguiente código. A continuación muestro. Continuamos en buscar en una lista un elemento con valor X. Supongamos que queremos buscar un determinado elemento en una lista cuyo primer elemento esté apuntado por P. La búsqueda es secuencial y termina cuando se encuentre el elemento o bien cuando se llegue al final de la lista. Bueno, continuaré con el código que es Q es igual a P. Q apunta al primer elemento de la lista. Utilizaremos un seout para poner el dato a buscar. Observe que el orden de las expresiones que forma las condiciones del bucle, while, sabemos que en una operación AND, cuando las expresiones es falsa, la condición ya es falsa, por lo que el resto de la expresión no es necesaria ser evaluada. De ahí que cuando K valga 0, la expresión K será mayor al dato. No será evaluada, de lo contrario se producirá un error. Finalmente la variable Q quedará apuntando al elemento buscado o valdrá 0 si ese elemento no se encuentra. Otra de las operaciones es borrar un elemento de la lista. Para borrar el sucesor de un elemento apuntado por R, son las operaciones que se realizan conforme el código. Obsérvese que para acceder a los miembros de un elemento, este tiene que estar referenciado por una variable. Por eso, lo primero que hemos hecho ha sido apuntar el elemento a borrar por Q. Para borrar un elemento apuntado por R, las operaciones a realizar. Después de haber visto cómo se compone el código de listas, se los voy a poner aquí en completo. Primeramente vamos a poner un typedef como una estructura. Menciona ahí que tenemos un dato entero y vamos a abrir en la estructura otro nodo para que sea nuestro puntero, va a señalar al siguiente. Ya después de que hayamos agregado la estructura, agregaremos dos variables a los nodos para así saber la posición en la que se va a imprimir o se va a guardar. Le vamos a poner al nodo, a un nodo lo vamos a poner primero y lo vamos a guardar con null porque todavía no tenemos un valor, así que es una lista vacía. Igualmente el segundo nodo le vamos a poner último y va a guardarse en la variable null porque tenemos un dato que no existe. Agregaremos un parámetro y con este vamos a llamarle nodo y va a guardarse el nodo que es con minúscula la n. Vamos a agregar una condicional si el primer elemento es igual a null, o sea si la lista está vacía. Vamos a decirle a este condicional que el primero sea igual al nodo, o sea si está vacío. Y entonces sería que si el último valor es igual a nodo, así ya te va a arrojar elementos nulos. La otra condicionante con el caso contrario sería que si el último apunta al siguiente, este va a dar el valor de igual a nodo. De la otra manera, entonces el último valor se va a guardar en el nodo, en el valor que nosotros agregamos al nodo. Bien, ahora en la función de main vamos a introducir los nodos. Para introducir los nodos necesitamos
Reservar la memoria dinámica. Para esto utilizamos el mayo size of y se va a guardar en el nodo. Entonces, primer nodo va a apuntar al dato y el dato será igual a 5. Para el segundo nodo vamos a tener igual guardar la memoria dinámica para así en el segundo nodo apunte al dato que va a ser 7. Para esto ya teniendo esto vamos a agregar los nodos. Principalmente vamos a tener el primer nodo y el segundo nodo. El nodo lo vamos a llamar i, que va a ser igual al primer nodo. Entonces utilizaremos un while y así bueno, va a ser la condicionante que si mientras que i sea diferente de null, entonces nos va a arrojar directamente al dato. Y el dato al imprimir, vamos a imprimirlo con un printf. Entonces será que i va a mandar al dato. Y entonces para esto tenemos que i va a ser igual a i, pero va a arrojar ahora el siguiente dato. Tenemos ya en la pantalla los dos valores de la lista, los dos nodos que creamos al paso de este video. Aquí entonces ya tenemos todo completo. Sería todo de mi parte y muchas gracias.